Hola a todos y bienvenidos a nuestro estudio de caso, Enfoque clínico y molecular en errores innatos del metabolismo. A continuación, el doctor Carlos Juristi, enlace de genética clínica para la región de América Latina en Centogene, nos dará una descripción general sobre los errores innatos del metabolismo, que incluye la fisiopatología, las manifestaciones, evaluación y manejo. El objetivo principal es aprender a diagnosticar los errores innatos del metabolismo utilizando un enfoque molecular. Recuerden que este webinar está abierto a preguntas y respuestas. Las pueden ir escribiendo en el chat de Q&A y al final de la presentación las vamos a contestar. Adelante, Carlos. Hola Elizabeth, muchas gracias. Y hola a todos. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes de nuevo este espacio y durante los siguientes minutos ver un poco sobre los enfoques para el diagnóstico de los errores innatos del metabolismo y vamos a ver algunas generalidades con la intención, claro, de que la presentación sea bastante práctica, enfocada y sencilla. Entonces, bueno, durante las siguientes diapositivas vamos a tener una pequeña introducción sobre Centogene y después entraremos ya en materia con los errores innatos del metabolismo. Vamos a ver algo sobre sus características, su fisiopatología, cómo se clasifican y cómo se presentan, y algunas pruebas de laboratorio que nos van a ayudar a irlas caracterizando y hasta llegar al diagnóstico ya preciso de cada una de ellas. Y finalmente vamos a presentar, o me gustaría presentarles, dos estrategias o dos herramientas de diagnóstico que hemos diseñado en Centogen específicamente para estos trastornos, que es el Centometabolic y CentoAIM, que utilizan dos estrategias distintas para lograr el diagnóstico. Y finalmente compartir algunos casos clínicos prácticos con los que nos hemos enfrentado aquí en Centogene. Solo quiero aprovechar esta laminilla y este momento para hacer un poco de conciencia sobre el diagnóstico de las enfermedades raras, ya que el diagnóstico oportuno y preciso sigue siendo una necesidad todavía no bien satisfecha. Y si tomamos en cuenta que alrededor de 350 millones de personas alrededor de todo el mundo sufren una de estas enfermedades consideradas raras, pues nos podemos dar una idea que no son tan raras. La ruta que estos pacientes deben seguir hasta llegar a su diagnóstico preciso ha sido descrita muchas veces como la odisea diagnóstica. Y se describe como una odisea diagnóstica porque en promedio estos pacientes deben ser evaluados por 8 médicos distintos y sufrir de las consecuencias de 2 o 3 diagnósticos erróneos con las implicaciones económicas, psicológicas y para la salud de estos pacientes que esto representa antes de llegar al diagnóstico definitivo. Y este diagnóstico definitivo puede demorar en promedio 8 años en estos pacientes, que podemos darnos cuenta que son 8 años de una oportunidad perdida de dar un tratamiento adecuado para estos pacientes. Y eso es algo que Centogene toma muy en cuenta y por eso el objetivo, parte de su misión, tiene el objetivo de proporcionar un diagnóstico preciso de estas enfermedades lo antes posible y transformar los datos en decisiones médicas accionables. Y claro, enfocarse en el apoyo de por vida a los pacientes. En esta diapositiva podemos ver un resumen de todo de las herramientas que tenemos disponibles y que ofrece Centogene para los médicos que se van a dedicar al diagnóstico de estos trastornos. Y me gustaría enfocar un poco la atención en CentoCart, que es una herramienta, una estrategia de logística que ha diseñado Centogen, que tiene bastantes cualidades muy interesantes y que especialmente para estos trastornos se puede aprovechar bastante su potencial, ya que la CentoCart es una tarjeta que es muy fácil de preparar la muestra, necesita muy poco material, es bastante estable, bastante fácil de transportar y de almacenar, y permite que toda esta tecnología alcance prácticamente cualquier rincón del mundo. Ahora, en esta misma tarjeta y en esta misma muestra, se pueden realizar pruebas moleculares desde la búsqueda dirigida de una variante de un solo nucleótido hasta la secuenciación de un exoma y un genoma completo. Y también permite realizar pruebas complementarias como análisis de actividad enzimática o determinación de niveles de biomarcadores, que para los errores innatos del metabolismo pues tienen particular importancia. Ahora, entrando a los errores innatos del metabolismo, pues bueno, estos son un grupo muy heterogéneo de trastornos genéticos que en última instancia causan el defecto de una vía metabólica. Ahora que se han implementado las tecnologías de secuenciación de siguiente generación, se han descubierto muchos más en estos últimos años y ahora se han caracterizado más de 1000 distintos errores innatos del metabolismo.
y se estima que alrededor de 1 de cada 800 nacimientos va a presentar alguno de estos trastornos. Comúnmente, casi todos son heredados de forma autosómica recesiva o ligados al cromosoma X, porque la etiología molecular más frecuente es la de pérdida de función, pero todos los otros patrones de herencia también son posibles. Y estos trastornos pueden llegar a ser muy heterogéneos, variando bastante en cuanto a la presentación y los tipos de síntomas que presentan, también en la severidad que puedan tener y también en las edades de presentación. Y hay algunos que vamos a poder detectar y que van a dar manifestaciones desde etapas prenatales, como se me viene ahorita a la mente la deficiencia de acilco de cadena larga, el CAT, que puede dar manifestaciones en la madre directamente, ¿no? Ocasionando, relacionándose con el desarrollo de un síndrome de HELP, por ejemplo, en la gestante de un pacientito afectado. Y algunos que no van a dar manifestaciones o que van a pasar desapercibidos hasta la edad adulta. Y en esto, por ejemplo, últimamente se han estado descubriendo que muchos pacientes adultos con trastornos o cuadros psiquiátricos realmente son o corresponden a unas versiones atenuadas de errores del metabolismo que no fueron detectados hasta estas etapas, ¿no? Y cuando tenemos en cuenta que los errores innatos del metabolismo usualmente tienen consecuencias graves que pueden ocasionar discapacidad permanente e incluso dirigir a una muerte prematura, y que muchos de estos son tratables, pues entendemos la importancia de llegar al diagnóstico lo antes posible y el hecho de que no podemos permitirnos el pasarlas por alto, ni tampoco el permitir que el paciente pase por una odisea de diagnóstico. Ahora, en cuanto a la forma en la que estos trastornos dan o presentan las manifestaciones clínicas, o cómo se representan las manifestaciones clínicas a partir de esos trastornos, se han descrito como 3 mecanismos básicos, ¿no? Entonces, si ustedes ven la derecha de su pantalla, van a ver una representación muy, muy simplificada de una vía metabólica en la que una sustancia o sustrato pasa por una serie de procesos escalonados mediados por distintas enzimas hasta llegar a la producción de un producto o del producto que tiene como fin. Ya sea un producto que sea una molécula que sea importante para otro proceso, o directamente la producción de precursores o de energía, o sea la degradación de alguna sustancia que ya no se necesita. Entonces, lo que sucede mucho, o lo que sucede en los errores innatos del metabolismo es que una variante genética ocasiona que una de estas enzimas pertenecientes a la vía metabólica no funcione de forma adecuada o simplemente no funcione en lo absoluto. Y como consecuencia, tenemos que el sustrato que tiene que ser procesado por esta enzima comienza a acumularse a niveles muy altos o patológicos. Y esto puede dar en sí el desarrollo de síntomas por efecto tóxico de estas sustancias. Ahora, también puede hacer que estas sustancias que están acumulándose tomen vías alternativas que en condiciones fisiológicas no serían tan activas. Y de esta forma van a dar el aumento de sustratos alternativos, que también pueden tener consecuencias clínicas. Y finalmente, otra de las consecuencias que se puede dar es que el producto que tiene como objetivo sintetizarse o producirse por esta vía metabólica se produzca a niveles muy bajos, y la deficiencia de estos productos también puede dar cabida al desarrollo de manifestaciones clínicas. Ahora, todas estas disregulaciones pueden dar como resultado el hecho de que se afecten la regulación de la misma vía o de otras vías que estén relacionadas. Ahora, naturalmente, estos trastornos se clasifican dependiendo de la vía metabólica a la que pertenece la proteína afectada, pero pueden clasificarse aún más. Y esta es una clasificación muy, muy práctica que nos puede ayudar a iniciar el abordaje tanto de diagnóstico como de tratamiento. Y básicamente lo que hace es que agrupa los distintas vías metabólicas en tres grandes grupos, que serían los del metabolismo intermediario, del metabolismo energético y los de molécula compleja. En cuanto a los de metabolismo intermediario, el cuadro común es que usualmente los síntomas se dan por acumulación de compuestos tóxicos. Entonces, aquí los pacientes afectados, un cuadro muy común, una presentación muy común es que después de un embarazo normal, un nacimiento normal, sin complicaciones, recibimos un niño sano y de repente empezamos a ver, o después de un periodo libre de síntomas, empezamos a ver que tiene un deterioro.
Y este deterioro puede ser presentarse de forma abrupta en forma de crisis metabólicas que pueden desencadenarse por ayuno, fiebre, enfermedad intercurrente o la ingesta de ciertos alimentos, especialmente si se tiene alguna intolerancia a alguno de ellos. Afortunadamente, de estos trastornos, la mayoría son tratables. Y en este grupo podemos encasillar a las aminoacidopatías, las acidurias orgánicas, defectos del ciclo de la urea, intolerancias a azúcares y muchas otras vías que estén relacionadas con el proceso de síntesis, transformación o degradación de moléculas pequeñas. Este grupo es el más numeroso en cuanto al número de pacientes que puedan estar afectados por ellos. Las estrategias que se han utilizado es la intervención dietética, en principalmente tratar de eliminar el consumo de aquella sustancia que dé o que sea precursora del metabolito tóxico que se pueda acumular. También se pueden implementar algunos tratamientos que puedan ya sea o disminuir la absorción, facilitar la eliminación o de estos metabolitos, e incluso en las etapas de urgencia se puede dar que podamos hacer una intervención como una hemodiálisis para tratar de eliminar directamente el metabolito tóxico. Y también hay algunas de estos trastornos pueden beneficiarse con el aditamento de algunos suplementos como cofactores que pueden ayudar a sobrepasar el problema metabólico y mejorar el manejo de estas sustancias. Ahora, en cuanto a los del metabolismo energético, sus síntomas se dan por la deficiencia de producción de energía. En estos usualmente se da desencadenados por estados de alta demanda catabólica, como pudieran ser estados de ayuno o estados con alguna enfermedad intercurrente o en la recuperación, por ejemplo, de algún tipo de intervención. Y de estos, algunos son tratables. Pensamos que las mitocondrias son el principal organelo involucrado en la producción de energía y que los ácidos grasos o los lípidos y los carbohidratos son fuentes muy importantes de energía en la dieta, no nos llama la atención que los trastornos que afectan precisamente estos elementos se encuentran encasillados aquí, como podrían ser esos trastornos que están relacionados con la producción de energía mitocondrial, los trastornos de la oxidación de ácidos grasos o los trastornos del almacenamiento de la glucosa. Y bueno, aquí también se han dado varias intervenciones con éxito en algunos de esos trastornos, como podría ser, por ejemplo, las intervenciones dietéticas para evitar el ayuno y prevenir estos estados catabólicos. Y también se puede dar que se puedan dar algunos ajustes en las cantidades de macronutrientes, de forma que se puedan garantizar vías alternativas de generación de energía. Algunos de esos trastornos también se benefician con la suplementación de cofactores. Y por último tenemos esos trastornos de molécula compleja, en los cuales los síntomas y los datos clínicos son permanentes, progresivos e independientes del consumo de alimentos. Y esos son posiblemente los que tengan un mayor acervo de síntomas y de manifestaciones distintas, ya que en ellos es característico que muchos van a dar afectación a más de un órgano o sistema, ¿no? Y aquí los ejemplos clásicos son los trastornos de depósito lisosomal y los trastornos perixosomales. Y en total se estima que estos representan también alrededor de un 15% del total de los casos. Clásicamente estos trastornos no contaban con tratamiento, pero últimamente se han empezado a desarrollar terapias específicas dirigidas, como las terapias de reemplazo enzimático, y quizás la enfermedad de Gaucher sea el mejor ejemplo de éxito en la implementación de estos tratamientos. Y también hay otras estrategias como las terapias de reducción de sustratos o los trasplantes de células madre hematopoyéticas que se han implementado con cierto éxito. Podemos esperar que las manifestaciones clínicas que nos vamos a encontrar relacionadas a estos trastornos van a depender, claro, de la enfermedad en concreto, pero también de las etapas de la vida en la que empiecen a dar manifestaciones. Entonces, cuando las manifestaciones se presentan en las etapas neonatales, los síntomas suelen ser muy inespecíficos y están relacionados más que nada con un deterioro neurológico. Y aquí podemos encontrar dificultad respiratoria, hipotonía, dificultad para alimentación, vómitos recurrentes, letargo, convulsiones o coma. Estos pueden ser evidentes al nacer o incluso, como les había mencionado, algunos pueden presentar manifestaciones incluso antes, pero una de las formas con las que se presentan con frecuencia es que hay un periodo normal, un periodo inicial sin síntomas y después se da la formación de síntomas de forma aguda.
Hay algunas que, sobre todo aminoacidopatías y acidurías orgánicas, que pueden dar la producción de ciertos aromas característicos que nos pueda dar alguna clave sobre pista sobre el tipo de etiología de que nos podamos estar enfrentando, pero también alrededor del 50% de los errores innatos del metabolismo no se van a presentar en etapas tan tempranas de la vida, sino que pueden darse o puedan manifestarse en etapas más tardías, llegando hasta la infancia tardía o la edad adulta. En estas etapas posteriores de la vida, lo que se da es que los cuadros se pueden presentar de dos formas, ya sea de forma aguda, en forma de crisis metabólicas, que presentan encefalopatía, igual vómitos intercurrentes, ataxia, acidosis metabólicas, y esto desencadenados ya sea por la enfermedad, por cambios en la dieta, la exposición a alguna sustancia a la cual se es intolerante, y también algunos cuadros van a dar manifestaciones crónicas, progresivas, más insidiosas, que pudieran ser falla de medro, debilidad, retraso en el desarrollo o disfunción de varios órganos, ¿no? Y en etapas adultas, usualmente se presentan ya sea cuadros más atenuados, y una de las hallazgos que se han empezado a reconocer a consecuencia de los errores del metabolismo es la generación de cuadros psiquiátricos. Tampoco es infrecuente encontrar pacientes que después de realizar jornadas de ejercicio extenso encontramos con mioglobinuриas importantes o que presentan intolerancia al ejercicio. Y bueno, estas también puedan ser presentaciones que nos pudieran hacer sospechar en un adulto que nos encontramos frente a un error del metabolismo. Esta es una lista de algunos de los aromas característicos que se han descrito. Posiblemente el más conocido y el más famoso identificable es el de la enfermedad de la orina de jarabe de arce. Pero bueno, usualmente para que estos aromas puedan despertar se necesita que la concentración del metabolito sea alta, entonces muchas veces no es percibido, ¿no? Así que no podemos basarnos en esto para sospechar o descartar algún trastorno. Ahora, hay varias pruebas que nos van a ir dando cierta idea y nos van a dando cierta pista de que nos enfrentamos a uno de estos trastornos, y que también nos van a ayudar a irlos clasificando. Y en la derecha de la laminilla pueden ver un listado de aquellas pruebas o investigaciones de laboratorio frecuentes que tenemos que tomar de primera instancia cuando estemos sospechando uno de estos trastornos. Pero varios de los hallazgos que vamos a encontrar con frecuencia, que van a estar relacionados con los errores del metabolismo, van a ser la acidosis metabólica, la hiperlactatemia, la hiperamonemia, la hipoglucemia y la cetosis. En cuanto a la hiperamonemia, el amonio es un producto neurotóxico que se deriva directamente del metabolismo de los aminoácidos, investigado en todos los pacientes en los que veamos una alteración de la conciencia y una encefalopatía. Hay varias causas que no son metabólicas de hiperamonemia, y también podemos enfrentarnos hacia una falsa elevación cuando hemos tomado mal la muestra o la hemos procesado de una forma inadecuada. Siempre que nosotros queramos aproximarnos a la determinación del amonio en sangre, debemos realizar la muestra sin la utilización de torniquete, directamente a flujo libre, y la muestra introducirla en hielo inmediatamente y enviarla al laboratorio para que sea procesada en los primeros minutos. Ahora, claro que como el amonio es metabolizado por el ciclo de la urea para poderla transformar en urea y que de esta forma sea una menos tóxica y dos se pueda eliminar por la orina, cualquier trastorno que afecte el ciclo de la urea podemos esperar que va a dar elevaciones muy, muy altas de amonio, hasta 100 veces más de lo que son los valores superiores normales. Usualmente estas hiperamonemias tan importantes también se asocian a una alcalosis respiratoria, porque una de las manifestaciones de los ciclos de la urea es la producción de una hiperpnea que, debido al desgaste de CO2, va a ir ocasionando una alcalosis respiratoria. Hay otras causas metabólicas de hiperamonemia, pero usualmente se acompañan de acidosis metabólica. Y aquí podemos encontrar las acidemas orgánicas, los trastornos de la oxidación de ácidos grasos o del metabolismo de los carbohidratos por medio de la mitocondria. Y estos se van a asociar a acidosis metabólica y podemos distinguir entre ellos dependiendo si se encuentran o no relacionados con cetonas o con el aumento de ácido láctico. Ahora, la acidosis metabólica es otra de las hallazgos que vamos a encontrar con frecuencia. En pues es una alteración del equilibrio ácido-base que se puede dar ya sea por la forma en la que se maneja el bicarbonato o
por la producción acelerada de cantidades altas de ácidos orgánicos, ya sean el ácido láctico, las cetonas o ácidos orgánicos inusuales. La forma de nosotros poder distinguir entre estas dos es determinando lo que se llama anion gap, ¿no? Puede ser determinado tomando en cuenta los valores de la gasometría arterial y de la determinación de los electrolitos y del bicarbonato en suero. Y cuando tenemos un anion gap elevado, podemos distinguir entre las diferentes causas de acidosis metabólicas, también tratando de identificar cuál es el ácido orgánico que está dando la elevación la disminución del pH o la elevación de la acidez. Cuando la acidez es principalmente causada por ácidos orgánicos no convencionales, nos estamos enfrentando con seguridad a una acidemia orgánica. Cuando el aumento se da por elevación del lactato, nos podemos estar enfrentando a trastornos de la cadena respiratoria mitocondrial o también la hipoxia, que puede dar generación de altos niveles de lactato. Y finalmente, aquellas que dan acidosis metabólicas a expensas de ácido dicarboxílico, se caracterizan porque no elevan el lactato y no elevan las cetonas, nos estaríamos enfrentando con seguridad a un trastorno de la oxidación de ácido graso. Ahora, en cuanto a la hipoglucemia, sería el tercer marcador que podemos encontrar. Esta se puede dar, la reacción normal cuando nos encontramos en hipoglucemia es el producir energía alternativa por medio de la beta oxidación y por lo tanto se generarían cetonas. Entonces, cuando nosotros tenemos una hipoglucemia y no presentamos cetosis, podemos esperar que el problema acá pudiera estar relacionado con algún trastorno que está impidiendo directamente el desarrollo o la síntesis de cetonas, ¿no? Que pudiera ser los trastornos de la oxidación de ácidos grasos o también el hiperinsulinismo, porque pues, la insulina reprime esta vía. De ahí en más, la mayoría de las otras causas de hipoglucemia deben dar elevación de cetonas. Y también el tiempo en el que tarda en desarrollarse la hipoglucemia va a estar relacionado o nos puede dar una idea de a qué nos estamos enfrentando. Cuando tenemos que después de un ayuno corto presentamos hipoglucemia, podemos sospechar de que hay una sobreutilización de la glucosa que no está permitiendo o no está dando suficiente tiempo para que las vías metabólicas compensen, como puede ser el caso del hiperinsulinismo. Cuando se da después de un ayuno intermedio, podemos sospechar de que el trastorno se encuentra en la forma en la que estamos manejando el glucógeno, como podrían ser en las glucogenosis o en las gluconeogénesis. Y cuando se da después de un ayuno prolongado, nos puede indicar que nos podríamos estar enfrentando hacia un trastorno de oxidación de ácidos grasos. Nada más nos habíamos quedado, creo que en estas pruebas dirigidas, que son los perfiles de aminoácidos en plasma, el perfil de acilcarnitinas, y pruebas específicas de enzimas o metabolitos que pudieran, ya cuando tenemos una sospecha bastante precisa, o también podemos utilizar los perfiles de ácidos orgánicos en la orina. Otras pruebas que se utilizan con mucho menos frecuencia serían los aminoácidos en la orina y las acilglicinas en la orina. Ahora, para los trastornos, estas aproximaciones pasadas son muy útiles para los trastornos que están relacionados con errores innatos de molécula pequeña o de la producción de energía, pero cuando nos enfrentamos con trastornos de molécula compleja no vamos a encontrar datos como estos. Los datos de laboratorio rutinarios que vamos a encontrar van a ser muy específicos y van a estar más bien relacionados con las alteraciones o las afectaciones de ciertos órganos, ¿no? Como pudieran ser elevación de enzimas hepáticas o alteraciones en los perfiles lipídicos, etc. Hay varios biomarcadores que podemos utilizar para ir haciendo como una aproximación a estos trastornos que pudieran ser implementados, pero tienen la desventaja que la mayoría de estos no son muy específicos y que no tienen especificidad ni sensibilidades tan buenas. Entonces, usualmente el diagnóstico de estos trastornos se va a basar principalmente en la determinación de la actividad enzimática y las pruebas de diagnóstico molecular, salvo con la excepción de algunos biomarcadores de alta especificidad y sensibilidad que se han empezado a desarrollar y que pudieran tener alguna relevancia para el diagnóstico. Ahora, las pruebas enzimáticas y moleculares siguen teniendo muchas limitaciones porque nos permiten llegar al diagnóstico, pero no nos permiten graduar ni el tipo ni la gravedad
que nos vamos a encontrar de las manifestaciones, ni tampoco nos permiten dar un seguimiento, ¿no? Entonces, por eso es que los biomarcadores siguen siendo muy importantes y se necesita ir formando, ir encontrando biomarcadores más específicos. Entonces, por ejemplo, el ISO-GB1 es el biomarcador más sensible y más específico para la enfermedad de Gaucher, y este sí que nos permite realizar una discriminación diagnóstica entre pacientes afectados, portadores y pacientes sanos, con una muy alta especificidad y una muy alta sensibilidad, pero también los niveles del ISO-GB1 se asocian directamente con la gravedad de la enfermedad, y podemos ver en esta gráfica en la que los niveles del ISO-GB1 se relacionan de forma inversa al conteo plaquetario en pacientes que tienen enfermedad de Gaucher. Y otra de las cualidades que tienen estos biomarcadores altamente específicos es que nos permiten también, ahora que se están implementando las terapias dirigidas, monitorizar el seguimiento y la eficacia de un tratamiento. Como podemos ver en estas curvas, que en pacientes que no habían sido tratados previamente, se implementan las terapias de reemplazo enzimático y vemos cómo desciende de forma marcada los niveles del biomarcador. Ahora, bueno, en cuanto a los errores, ¿por qué es importante realizar estas pruebas? Los errores del metabolismo no son tan raros como parecen y muy posiblemente están subestimados. Entonces esperamos que cada vez nos demos cuenta que están más presentes ahí, que tienen mucho mayor incidencia de la que clásicamente se ha considerado. También otro problema que tienen es que no tienen signos y síntomas clínicos muy inespecíficos, sobre todo en los periodos en los que podemos prevenir la generación de secuelas. El diagnóstico, como vimos en estas aproximaciones muy superficiales, el diagnóstico no es sencillo. Los procedimientos diagnósticos se basan en identificación de niveles de sustratos anormales y los productos suelen ser transitorios. Tenemos que estar a lo mejor dentro de una crisis metabólica para poder detectarlos y se pueden alterar por factores externos, sobre todo si ya hemos implementado algún tipo de tratamiento. Y el establecer un diagnóstico preciso sí nos va a revelar información muy importante sobre el pronóstico y nos va directamente a movilizar, a impulsar acciones médicas, como sería la implementación de un tratamiento eficaz, la prevención de daños graves y irreversibles, y también nos permite evitar las intervenciones innecesarias, y con esto evitamos también la iatrogenia de algunas intervenciones que podríamos implementar, porque todas las intervenciones tienen sus riesgos. Y finalmente también nos puede ayudar a identificar otros casos, porque en los errores genéticos, en los trastornos genéticos no estamos diagnosticando solamente a un individuo, sino que estamos realmente haciendo un diagnóstico en una familia. Entonces, esto nos puede ayudar a identificar otros pacientes en riesgo o identificar pacientes en los cuales no habíamos sospechado un trastorno como estos. ¿Cuándo deberíamos solicitar estas pruebas de diagnóstico? Siempre que tengamos el resultado de un tamizaje neonatal anormal, cuando sospechemos ante cualquier sospecha de un trastorno metabólico, también cuando tenemos antecedentes familiares o antecedentes en un paciente grave en el que tenemos el antecedente de que otro de los hermanos murió quizás en la infancia por alguna circunstancias poco claras. Usualmente se han asociado que muchos de esos trastornos son diagnosticados como sepsis y luego resulta que era más bien se trataba de un error innato del metabolismo. También cuando tengamos neonatos con letargo, vómitos, ictericia, acidosis metabólica, estas llamadas sepsis blancas, que son estos cuadros que parecen ser una sepsis, pero que cuando hacemos los cultivos no nos dan crecimiento. Y también cuando tenemos que la cetosis o la hipoglucemia pueda ser persistente, siempre que un niño entra a una unidad de cuidados intensivos, especialmente si es debido a epilepsia o a alteraciones de encefalopatía. Y bueno, forma parte la determinación de los errores innatos del metabolismo de la aproximación de los niños con déficit intelectual, ¿no? Hay que recordar que el hecho de que no tengamos antecedentes familiares no excluye un trastorno genético y que las pruebas de errores innatos del metabolismo, aunque tengamos una sospecha más común, es recomendable, sobre todo en niños graves, que realicemos en paralelo para poder descartar estos trastornos. Ahora, el dilema es si nos vamos a ir a hacer una prueba dirigida, si vamos a hacer una prueba de mayor alcance o si vamos a hacer si vamos a hacer una prueba genética o si vamos a hacer una prueba bioquímica. Y aquí realmente es que va a depender tanto de la experiencia del centro como el médico tratante y de la
precisión de la aproximación diagnóstica y de la certeza que se tenga con cierto diagnóstico. Pero nosotros aquí en CentoGen hemos desarrollado dos herramientas para hacer el diagnóstico de estos trastornos. Y una de estas es CentoMetabolic, que es un panel amplio que ayuda que combina las pruebas genéticas con pruebas bioquímicas, cubre 206 genes con muy buena cobertura, incluyendo exones, regiones intrónicas borde y también esas variantes intrónicas profundas que están descritas tanto en CentoMD como en HGMD. Tiene muy buena cobertura y además de incluir el CNV por secuenciación de siguiente generación, que es el análisis de variantes de número de copias, también se complementa con el análisis de actividad enzimática o de biomarcadores. Esta es la lista de genes que se incluyen y de los trastornos que están incluidos. Y bueno, había una versión anterior que fue, digamos que extendida el número de genes que ahora que cubre, y quizás de los trastornos que han tenido la mejor o la mayor implementación de nuevos trastornos es que ahora se incluyen de las causas más frecuentes de acidurias orgánicas, y también se han incluido algunos trastornos del metabolismo de ácidos grasos y del metabolismo mitocondrial. Si ustedes entran a la página de descripción del producto, podemos ver ahí una lista de las diferentes enzimas que se encuentran cubiertas y de los biomarcadores que se encuentran incluidos. Pero principalmente se cubren aquellos trastornos de depósito lisosomal con bastante buena inclusión o buena selección de enzimas. Este es el flujo de trabajo de cómo se realiza la prueba, en la cual recibimos la muestra, se secuencia, se validan los resultados. Todas esas variantes que sean de baja calidad son confirmadas por Sanger, y cada vez que nosotros encontremos alguna variante relevante, se realizará la determinación enzimática, ya sea o de biomarcador. Actualmente se encuentran en desarrollo más de 50 biomarcadores, y estos se irán agregando de forma automática al panel, de forma que va a ir aumentando mucho más la capacidad. Ahora, el otro producto es Cento AIM, que Cento ya AIM utiliza la secuenciación de siguiente generación para el diagnóstico de estas enfermedades, de una selección mucho más amplia de trastornos, y además incluye muchos de los diagnósticos diferenciales que van a presentar cuadros clínicos similares en estas etapas de la vida, ¿no? Entonces, Cento AIM cubre 490 genes que abarca más de 500 trastornos metabólicos y de entidades de diagnóstico diferencial que puedan ser confundidos en estas etapas. Tiene igual muy buena cobertura. Incluye las regiones codificantes, las fronteras exón-intrón y aquellas variantes relevantes intrónicas que estén descritas tanto en CentoMD como en HGMD. Ya casi observamos con detenimiento, nos damos cuenta que tiene una mucho mejor cobertura, por ejemplo, de aquellas acidemias orgánicas que no son tan comunes, o de aquellos trastornos relacionados con el procesamiento de producción de energía. Y además incluye varios diagnósticos diferenciales importantes que pudieran darnos cuadros clínicos muy similares, como pudiera ser el hiperinsulismo familiar o las epilepsias monogénicas, o algunos trastornos inmunológicos. Entonces, ¿cuándo seleccionar entre uno y otro? Bueno, CentoMetabolic sería una opción costo-beneficio muy importante. Entonces, cuando los costos representan una limitante, pues CentoMetabolic sería una de las opciones, porque es muy accesible. También en el escenario cuando tenemos en hiperplasia suprarrenal congénita, que cubre todas las causas genéticas relacionadas con este trastorno, entonces sería también opción para ir. Tiene una mejor cobertura, una cobertura más amplia en porfirias, en dislipidemias hereditarias, y siempre que nosotros sospechemos de un trastorno de depósito lisosomal, CentoMetabolic es la opción para elegir. Ahora, Cento AIM tiene una aproximación mucho más amplia y tiene, sobre todo para estos trastornos metabólicos que están relacionados con cuadros neurológicos, tomando en cuenta que además cubre principales diagnósticos diferenciales, ¿no? Y cuando tenemos también la sospecha de trastornos relacionados con el metabolismo
de la producción de energía, como pudieran ser trastornos mitocondriales o trastornos de la beta-oxidación, pues definitivamente Cento-AIM sería la opción a considerar. Ahora, en cuanto a los casos clínicos, este es un caso de un varón de 10 meses que tenía sospecha de Niemann-Pick. En él se solicitó Cento-Metabolic y se encontraron dos variantes en el gen SMPD1, que está relacionado con Niemann-Pick tipo AB, pero estas variantes no habían sido descritas nunca antes y las predicciones in silico no eran consistentes. Entonces no podíamos clasificarlas más que como unas variantes de significado incierto, lo que nos iba a dejar ser un diagnóstico molecular. Pero cuando se implementaron las determinaciones enzimáticas y de biomarcador, se encontró que el biomarcador estaba elevado a niveles patológicos y que la actividad enzimática estaba disminuida de forma importante también a niveles patológicos. Y esto, tomando en cuenta como muestras funcionales, como pruebas funcionales, nos permitieron poder realizar la reclasificación de las variantes y entonces poder determinar que efectivamente las variantes eran patogénicas y que nos encontrábamos frente a un Niemann-Pick ya sea tipo A o B, ¿no? Nada más importante, aquí tener en cuenta que estos análisis complementarios se pueden realizar en dry blood spot, en tarjetas de papel filtro, como la Centocard, o en muestras de sangre completa. Si se envían muestras de ADN aislado o biopsias de piel o líquido amniótico, estas determinaciones no se pueden realizar. Este otro caso es de una paciente femenina de 1 año de edad con padres consanguíneos. Tenía el cuadro de retraso motor leve, retraso del desarrollo del habla y del lenguaje, regresión neurológica, hipotonía muscular grave, ceguera de presentación en la infancia, convulsiones e hipodontia. Y además el antecedente de que tenía un hermano con las mismas características clínicas. En este caso se solicitó Cento-Metabolic y después de realizar los análisis genéticos y enzimáticos, encontramos que nos enfrentábamos a un diagnóstico dual, que los pacientes estaban afectados por enfermedad de Tay-Sachs y enfermedad de Fabry a la vez. Y este no es un escenario poco frecuente. Ahora que se han estado analizando los datos de los exomas y los genomas, se estima que alrededor del 4 o 5% de todos los pacientes que son analizados para un trastorno genético, realmente nos estamos enfrentando hacia un cuadro complejo compuesto por dos entidades genéticas distintas. Y este es uno de los enfoques que tiene el realizar estas pruebas amplias, ¿no? Ahora, en este caso tenemos un paciente masculino de 6 años de edad con infecciones recurrentes de vías respiratorias, baja estatura, rasgos faciales toscos, hepatosplenomegalia, disostosis múltiple, déficit intelectual. Y en este caso teníamos la sospecha clínica o el médico tenía la sospecha clínica de un síndrome de Hunter, ¿no? Y bueno, la descripción clínica es bastante característica. Cuando se realiza las pruebas genéticas, encontramos que el resultado era negativo. Pero una vez que se implementan la determinación enzimática y la determinación de en este caso enzimática, porque es la que está disponible, nos encontramos que efectivamente el paciente padecía de una enfermedad de Hunter. Entonces, hay ciertas variantes que ocurren aproximadamente en el 5%, del 9 al 5% de los pacientes con enfermedad de Hunter, en el cual, debido a que hay un pseudogen, se da un rearreglo complejo que no se puede determinar por métodos de secuenciación convencional, ya sea Sanger, ya sea secuenciación de siguiente generación. Entonces, se tiene que implementar un ensayo específicamente diseñado para identificar estos rearreglos, que debe ser dirigido. Entonces, bueno, esas son algunas de las limitaciones que tienen la secuenciación de siguiente generación y, bueno, es una de las ventajas de poder contar con otras pruebas como bioquímicas, como pudieran ser los biomarcadores o pudieran ser la determinación de la actividad enzimática. Este otro cuadro es un paciente masculino de 2 años de edad con ictericia neonatal, vómito, hepatosplenomegalia, retraso global. En este caso, el médico tratante sospechaba de una enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Entonces, bueno, debido a que tenía la sospecha clínica importante, realizó el ensayo, solicitó una determinación de biomarcador que tiene muy, muy alta especificidad y sensibilidad. Y en este caso fueron normales, tanto la determinación enzimática como los biomarcadores. Entonces, pues se descartó el diagnóstico. Posteriormente, el paciente continuó con deterioro y presenta un cuadro de sepsis, es ingresado a la unidad de cuidados intensivos, se solicita un Cento-Metabolic
Y entonces damos con el diagnóstico de galactosemia, que es, se entrega y se notifica vía telefónica al médico tratante para que tome en cuenta, para que, bueno, restrinja el consumo de leche, ¿no? De galactosa. Y el último caso, este es un cuadro que también es bastante característico, pero no lo vamos a sospechar cuando lo veamos. Es una mujer de 42 años que presenta un sangrado moderado después de un reemplazo de cadera y tiene anemia grave, ¿no? Y se detecta hepatosplenomegalia. Y esta es una presentación que se da mucho en pacientes con enfermedad de Gaucher en versiones atenuadas. Y efectivamente, en este caso no se tenía mucho la idea diagnóstica porque no se había sospechado. Se pidió una prueba de un exoma y se encontró que efectivamente la paciente estaba afectada por una enfermedad de Gaucher. Igual corroborado con la determinación de la actividad enzimática y del biomarcador. Entonces son de los distintos escenarios a los que nos podemos encontrar y de las diferentes estrategias de diagnóstico que podemos utilizar, ¿no? Nada más recordar que Centogen cuenta con una base de datos bastante amplia, que incluye posiblemente una de las bases de datos de enfermedades raras más grandes del mundo y que tiene una muy buena acervo de muestras de pacientes y de variantes propias de la región de Latinoamérica. Y bueno, en manera de conclusión, que los errores innatos de metabolismo muchos tienen tratamiento, las intervenciones tempranas pueden prevenir la muerte o la discapacidad, siempre deben considerarse en paralelo, sobre todo en pacientes con un trastorno grave, porque no podemos tomar el riesgo de que nos podamos encontrar hacia un trastorno que pueda ser tratable y que no lo diagnostiquemos y no implementemos el tratamiento adecuado. Y bueno, Centometabolic, que es esta herramienta que combina el poder diagnóstico de los estudios genéticos y CentoAIM, que utiliza una mayor cobertura de trastornos genéticos y además de diagnósticos diferenciales que pudieran presentarse en estas etapas de la vida. Muchas gracias por tu presentación y compartir con nosotros tus conocimientos. Vamos a dar paso al turno de las preguntas. La primera que hemos recibido nos preguntan: ¿cuál es la utilidad de realizar una prueba bioquímica adicional si la prueba molecular ya se realizó? Sí, mira, uno de los casos clínicos que di ejemplifica muy bien esto, o sea, cómo las pruebas genéticas, moleculares y las pruebas bioquímicas se complementan bastante bien, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a variantes de significado incierto, la determinación de ensayo enzimático y de los biomarcadores nos pueden ayudar a la reclasificación de las variantes. Además, las pruebas enzimáticas y las pruebas de biomarcadores nos van a dar información extra sobre la enfermedad, que nos pueden ser como, que puedan estar relacionados quizás con el tipo de severidad que podemos encontrar, si existe o no alguna actividad residual, etcétera. Y de la misma forma, las pruebas moleculares también contribuyen bastante al análisis enzimático, porque si nosotros llegamos a un análisis, a un diagnóstico por medio enzimático, no sabemos la variante y, por ejemplo, cuando conocemos la variante podemos hacer la búsqueda de portadores o de otros pacientes en riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, más bien es que se complementan bastante bien. Vale, muchas gracias, Carlos. Otra pregunta, Bueno, nos preguntan: ¿cree que las pruebas genéticas sustituirán a las bioquímicas? no, igual, mira, relacionada con la pasada, igual, no, siento que más bien se complementan, ¿no? Igual, las pruebas genéticas van a complementar muy bien a las pruebas moleculares y viceversa. Vale, otra pregunta es: ¿qué biomarcadores incluye Centometabolic? Mira, podemos entrar a la página de descripción del producto, pero es de los de altamente específicos están el ISO-GB1, el ISO-GB3, el ISO-SM509, C26-acilceramida y triortometildopa. Y también hay está como de no tan específicos, la quiotrioxidasa, ¿no? Que se usa para seguir el manejo de pacientes con enfermedad de Gaucher, principalmente, ¿no? Que se encuentra elevada en muchos otros trastornos, sobre todo que tengan activación
de macrófagos. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la utilidad de medir periódicamente los biomarcadores y si se conocen los tiempos óptimos? Bueno, sobre todo cuando se encuentran los pacientes en tratamiento dirigido, medir periódicamente los niveles de biomarcador ayuda a dar un seguimiento al trastorno, a la eficacia del tratamiento. Ahora, también hemos visto, y esto ha quedado bien demostrado con LISO-GB1, que, por ejemplo, estas crisis óseas que se presentan en los pacientes con Gaucher se correlacionan con elevaciones de biomarcador. Entonces, cuando podemos incluso determinar si va a haber ciertos, no sé, empeoramientos, etcétera, una vez que hemos determinado los niveles de biomarcador. Otra es que el biomarcador se ha correlacionado muy bien con estas otros hallazgos clínicos que tienen que ver con la evolución de la enfermedad, como los conteos plaquetarios o el tamaño, el tamaño hepático, etc. Entonces, esa es como de las utilidades que tienen el estarlas midiendo, que nos van a ir dando un cuadro de cómo va evolucionando el paciente. Y pues esto va a tener implicaciones en cuanto a ajustes de tratamiento o en cuanto también a decidir cuándo es o no necesario ya empezar cierta terapia o complementar cierta terapia con alguna coadyuvante, etcétera. En cuanto a los tiempos óptimos, bueno, esa es una pregunta bastante interesante. Nosotros estamos ahorita implicando más o menos cada semana, cada 2 semanas, la determinación de LISO GB1 para estar siguiendo la monitorización, pero la verdad es que todavía no está estandarizado un periodo de tiempo óptimo para estar siguiendo el biomarcador. Más bien ahí se irán desarrollando conforme la experiencia, guías que nos vayan dando más luz al respecto. Y bueno, creo que ya, si queda por ahí, creo que quedan otras preguntas, pero las podríamos contestar ya por correo porque Sí, estoy un poco incómodo que la conexión está muy mala. vamos a finalizar ya el webinar. Muchas gracias a todos por atender en este estudio de caso y ahora vamos a lanzar una pequeña encuesta para saber su valoración acerca del estudio del caso.